provincias y después intendencias, así como de los corregidores, alcaldes mayores y oidores, entrañaban, y entre comillas, cierto grado de centralización administrativa y políticamente dosificada. O sea, ya teníamos allí una serie de antecedentes importantes. De tal modo, y la presencia del municipio, que el municipio, a la hora de que llega Napoleón, ¿se acuerdan que Napoleón invadió España? Hizo pues que se ausentara el rey, y el sucesor del rey, Fernando VII, que le llamaban el deseado, ha de haber sido un hijo muy querido, pero que se convirtió a la larga en un indeseable. Entonces los quitó y puso a un hermano de él, como se acostumbra también ahora en esta época. O sea, para que vean que las costumbres vienen de lejos, ¿no? Entonces puso a un hermano a él, José Bonaparte, que si alguna vez tienen la oportunidad de tener un libro de las caricaturas que hicieron los españoles de José Bonaparte, que le llamaban Pepe Botella porque le gustaba el trago, entonces son formidables porque son muy curiosas, muy graciosas, y que me recuerda mucho también a un libro que encontré bellísimo por allá por 1968, dedicado a todas las caricaturas a De Gaulle, general Charles de Gaulle, que fue gran presidente francés, y acomodar una caricatura con el mapa de Francia y coincidía con la cabeza y los rasgos de Charles de Gaulle. Pero ¿qué sucede? Que estos municipios son los que toman el poder cuando el rey deja de estar, el rey español deja de estar en Madrid. O sea, se convierten en los primeros órganos de gobierno. Fíjense ustedes cómo jugó la descentralización en ese momento para que los municipios dijeran: nosotros, como ya no hay rey, el pueblo reasume la soberanía y nosotros ahora somos los que gobernamos. Por si fuera poco, y es otra idea que se enlaza con esto que venimos diciendo, en 1812 se expidió, bueno, como consecuencia de la misma situación de que los franceses se habían apoderado. Se quedó sin. ¿Sí? Bueno, ahora sí. ¿Quiere ponerle una más? Sí. Decía yo, si se oye bien, que todos los pueblos españoles, los municipios españoles, dijeron: bueno, no podemos soportar nosotros que los franceses se hayan apoderado de este país. Vamos a reunirnos y vamos a hacer una constitución. ¿Por qué? Porque ya los franceses habían, como eran los dueños de las constituciones, acuérdense que la Revolución Francesa produce los derechos del hombre y las primeras constituciones, junto con la americana. Entonces dijeron: bueno, como los españoles ya los
preocupen, ya los dominamos, vamos a hacerles una constitución que se llamó la Carta de Bayona, porque se hizo en esa ciudad, se expidió. Y aquellos que se rebelaron, los municipios y muchas comunidades, deciden reunirse en un pueblo que es bellísimo, que se llama Cádiz, conocido también como la Tacita de Plata, porque es un pueblo muy bonito, muy pequeño y muy bello, con unas grandes avenidas así de una gran tradición barroca. Se reúnen allí en Cádiz y hacen la Constitución de 1812. Y en ella participan los diputados americanos. Entre ellos Miguel Ramos Arizpe, que después va a ser el padre de la Constitución Federal, o uno de los más destacados. Guridi y Alcocer y muchos personajes de aquel tiempo de calidad. Y ya desde ese tiempo, Ramos Arizpe hacía mucho hincapié en la necesidad de que hubiera, digamos, provincias autónomas. Ya desde ese tiempo, 1812. Y finalmente logra que algunas diputaciones provinciales que se habían hecho para las provincias, estos diputados americanos logran en Cádiz, que también se aplique aquí, en la Nueva España. Y se hacen entonces 7 diputaciones provinciales, que son las primeras que hubieron, obviamente amparadas en la Constitución de 1812. Esos fueron las provincias internas de Occidente, las provincias internas de Oriente, Nueva Galicia, San Luis Potosí, Yucatán y Guatemala. Provincias internas de Occidente. Sí. Nuevo México, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa. Provincias internas de Oriente: Texas, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Nueva Galicia, Guadalajara y Zacatecas. San Luis Potosí con Guanajuato, la siguiente. Nueva España, que abarcaba un montón de estados, pues era el centro del país. Michoacán, Estado de México, Puebla, Oaxaca, Veracruz y Querétaro. Yucatán con Yucatán, Tabasco y Campeche. Y Guatemala, que iba desde Chiapas hasta Panamá. Fíjense ustedes, estas diputaciones provinciales que se establecen, pues ya son el germen de lo que serán después los estados. O sea, ya se va haciendo la división política desde entonces. Y yo diría que aquí tenemos esta famosa división que tantas, vamos a decir, conmoción traería. Y válgase la expresión, a veces los extranjeros estudian mejor nuestras instituciones que nosotros. Muchos antropólogos, arqueólogos, pues han hecho descubrimientos extraordinarios sobre nuestro pasado. Y curiosamente, se debe a una profesora norteamericana el mejor estudio que hay sobre las constituciones provinciales, sobre las diputaciones provinciales. Nettie Lee Benson. Es una obra clásica sobre este proceso. Como ustedes saben, la Constitución de Cádiz duró muy poco en vigencia. Regresa al poder Fernando VII, restablece la monarquía fuerte, pero viene otro movimiento liberal
en 1820 y obligan al rey a acatar la Constitución de Cádiz. Se restablecen las diputaciones provinciales en 1820, pero ya para 1823 ya no eran 7, sino eran 23 diputaciones provinciales, que en su mayoría, o casi todas, son buena parte de los estados que componen actualmente la Federación Mexicana. Entonces, como ustedes ven, el federalismo, si bien jurídicamente en la forma influyó obviamente la Constitución americana, también venía de una serie de procesos de descentralización propios. De tal modo que cuando México accede a la independencia, al consumarse con aquel famoso abrazo de Acatempa, pues los mexicanos nos encontramos ante una serie de disyuntivas. Algunos querían que o viniera alguien de la Casa Real de España a gobernar, o finalmente que fuera algún emperador, vamos a llamarle autóctono, o que se estableciera el sistema federal, o que se estableciera una república. Entonces quiere decir que hay en ese momento una serie de opciones para los mexicanos de aquel tiempo. Como ustedes saben, triunfa en primera instancia, y vamos a llamar a esta parte el periodo de ensayo del Ejecutivo, porque los países americanos, incluido México, no saben qué hacer con esa pieza clave. Entonces ensayan distintas soluciones. Unos dicen, no, pues debe ser monárquico. Pero como la monarquía estaba desprestigiada, pues solo llegó a funcionar, curiosamente, en Haití, donde logran establecer una... Y se han hecho novelas y telenovelas sobre eso. En México con Iturbide, y donde funciona mejor este sistema es en Brasil. ¿Por qué? Porque cuando los españoles, cuando los franceses invaden España, los portugueses, de manera muy audaz, dicen, bueno, como nos tomaron aquí, me voy yo a los dominios de ultramar y pongo la corte en Brasil. Entonces, cuando el rey Juan VI de Portugal regresa a Portugal, deja a su hijo Pedro I de Braganza al cargo de Brasil, y finalmente es el que hace la independencia. Una independencia que no tuvo, como en estos casos, muchas muertes, sino fue una independencia incruenta. Otra solución fue decir, vamos a hacer un ejecutivo colegiado para que no tenga el poder una sola persona, sino que sean varias, que es un ejecutivo que ha tenido poco éxito, que se ha ensayado a veces en algunos países, por ejemplo en Suiza sigue existiendo ejecutivo colegiado de 7, vamos a decir, ejecutivos, 7 presidentes que se van turnando el mando, y siguen ese esquema y les ha funcionado, pero bueno, es otra dimensión. Otro muy famoso aquí es un país también muy pequeño, que es Uruguay. Uruguay estableció el ejecutivo colegiado en 1918 y en 1952 con cierto éxito. Y el ejecutivo colegiado fue una
ocurrencia, vamos a llamarle así, de nuestra primera Constitución, de ya propiamente mexicana, que es la Constitución de 1814. Esa Constitución de 1814, que es tiene un largo nombre, Decreto Constitucional para la América Mexicana, pero que vamos a decirle de manera más clara, Constitución de Apatzingán. Siempre he querido ir a Apatzingán, alguna vez, unos 10 años, unos 20 años iba a ir con un amigo a ver a Apatzingán. Ahora creo que la seguridad aconseja no pararse, al menos por algún tiempo. Y allí se hace la Constitución de Apatzingán, con Morelos prohijándola, y se establece un ejecutivo colegiado de 3 personas, con su Congreso y sus poderes. Y era tal el poder del Congreso que en algún artículo, me acuerdo, ninguno de los 3 miembros del Poder Ejecutivo podía ausentarse ni un día sin dar aviso, ni una noche sin dar aviso al Congreso. De alguna manera le habría hecho Morelos, que como ustedes saben tuvo varios hijos. Entonces no ha de haber observado tan estrictamente aquella norma. Pero volvamos al punto de 1823. Ya están las diputaciones y muchas de esas diputaciones empiezan a decir, bueno, ya ante la indecisión que hay, porque si bien está mandando Iturbide, ya Santana está en contra, ya el general Echevarri expidió el plan de Casamata y el país empieza a despedazarse y cada estado empieza a proclamarse soberano e independiente. Jalisco es un caso sonadísimo, porque en Jalisco se hacen una serie de documentos importantísimos para el sistema federal. Entonces, finalmente, el caso de Chiapas fue un caso muy ejemplificativo, y de Guatemala, que en 1821 dice, bueno, somos independientes, al igual que México, casi al mismo tiempo, en las mismas fechas. Después dicen, bueno, nos adherimos al imperio de Iturbide, cuestionan el gobierno monárquico de Iturbide y emprenden ellos después la independencia. Se vuelven provincias unidas de Centroamérica por un corto tiempo y después se desintegran. Lo mismo pudo haber pasado. Afortunadamente, en el acta constitutiva de la Federación y en la Constitución de 24 se llega a la conclusión de que hay que adoptar el sistema federal antes de que se siga desintegrando el país. Por eso se llama esta plática, y con esto concluiría, separatismo, integración y Constitución de 24. Y como decía en aquella frase famosa mi paisano Reyes Heroles, el federalismo no sirvió para desunir lo que estaba unido, sino para ligar lo que se estaba desintegrando. Gracias y espero las preguntas. 12 se expidió, bueno, como consecuencia de la misma situación de que los franceses se habían apoderado. Se quedó sin.
Sí. Bueno, ahora sí. ¿Quiere ponerle una más? Sí. Decía yo, si se oye bien, que todos los pueblos españoles, los municipios españoles, dijeron, bueno, no podemos soportar nosotros que los franceses hayan apoderado de este país. Vamos a reunirnos y vamos a hacer una constitución. ¿Por qué? Porque ya los franceses sabían, como eran los dueños de las constituciones, acuérdense que la Revolución Francesa produce los derechos del hombre y las primeras constituciones, junto con la americana. Entonces dijeron, bueno, como los españoles ya los dominamos, vamos a hacerles una constitución que se llamó la Carta de Bayona, porque se hizo en esa ciudad, se expidió. Y aquellos que se rebelaron, los municipios y muchas comunidades, deciden reunirse en un pueblo que es bellísimo, que se llama Cádiz, conocido también como la Tacita de Plata, porque es un pueblo muy bonito, muy pequeño y muy bello, con unas grandes avenidas así de una gran tradición barroca. Se reúnen allí en Cádiz y hacen la Constitución de 1812. Y en ella participan los diputados americanos, entre ellos Miguel Ramos Arizpe, que después va a ser el padre de la Constitución Federal, o uno de los más destacados, Guridi y Alcocer y muchos personajes de aquel tiempo de calidad. Y ya desde ese tiempo, Ramos Arizpe hacía mucho hincapié en la necesidad de que hubiera, digamos, provincias autónomas. Ya desde ese tiempo, 1812. Y finalmente logra que algunas diputaciones provinciales que se habían hecho para las provincias, estos diputados americanos logran en Cádiz, que también se aplique aquí, en la Nueva España. Y se hacen entonces 7 diputaciones provinciales, que son las primeras que hubieron, obviamente amparadas en la Constitución de 1812. Esas fueron las provincias internas de Occidente, las provincias internas de Oriente, Nueva Galicia, San Luis Potosí, Yucatán y Guatemala. Provincias internas de Occidente. Sí. Nuevo México, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa. Provincias internas de Oriente, Texas, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Nueva Galicia, Guadalajara y Zacatecas. San Luis Potosí con Guanajuato, la siguiente. Nueva España, que abarcaba un montón de estados, pues era el centro del país. Michoacán, Estado de México, Puebla, Oaxaca, Veracruz y Querétaro. Yucatán con Yucatán, Tabasco y Campeche. Y Guatemala, que iba desde Chiapas hasta Panamá. Fíjense ustedes, estas diputaciones provinciales que se establecen, pues ya son el germen de lo que serán después los estados. O sea, ya se va haciendo la división política desde entonces. Y yo diría que aquí tenemos esta famosa división que tantas, vamos a decir, conmoción traería.
Y válgase la expresión, a veces los extranjeros estudian mejor nuestras instituciones que nosotros. Muchos antropólogos, arqueólogos, pues han hecho descubrimientos extraordinarios sobre nuestro pasado. Y curiosamente, se debe a una profesora norteamericana el mejor estudio que hay sobre las constituciones provinciales, sobre las diputaciones provinciales. Nettie Lee Benson es una obra clásica sobre este proceso. Como ustedes saben, la Constitución de Cádiz duró muy poco en vigencia. Regresa al poder Fernando VII, restablece la monarquía fuerte, pero viene otro movimiento liberal en 1820 y obligan al rey a acatar la Constitución de Cádiz. Se restablecen las diputaciones provinciales en 1820, pero ya para 1823 ya no eran 7, sino eran 23 diputaciones provinciales, que en su mayoría, o casi todas, son buena parte de los estados que componen actualmente la Federación Mexicana. Entonces, como ustedes ven, el federalismo, si bien jurídicamente en la forma influyó obviamente la Constitución americana, también venía de una serie de procesos de descentralización propios. De tal modo que cuando México accede a la independencia, al consumarse con aquel famoso abrazo de Acatempa, pues los mexicanos nos encontramos ante una serie de disyuntivas. Algunos querían que o viniera alguien de la Casa Real de España a gobernar, o finalmente que fuera algún emperador, vamos a llamarle autóctono, o que se estableciera el sistema federal, o que se estableciera una república. Entonces quiere decir que hay en ese momento una serie de opciones para los mexicanos de aquel tiempo. Como ustedes saben, triunfa en primera instancia, y vamos a llamar a esta parte el periodo de ensayo del Ejecutivo, porque los países americanos, incluido México, no saben qué hacer con esa pieza clave. Entonces ensayan distintas soluciones. Unos dicen, no, pues debe ser monárquico. Pero como la monarquía estaba desprestigiada, pues solo llegó a funcionar, curiosamente, en Haití, donde logran establecer y se han hecho novelas y telenovelas sobre eso. En México con Iturbide, y donde funciona mejor este sistema es en Brasil. ¿Por qué? Porque cuando los franceses invaden España, los portugueses, de manera muy audaz, dicen, bueno, como nos tomaron aquí, me voy yo a los dominios de ultramar y pongo la corte en Brasil. Entonces, cuando el rey Juan VI de Portugal regresa a Portugal, deja a su hijo Pedro I de Braganza al cargo de Brasil, y finalmente es el que hace la independencia. Una independencia que no tuvo, como en estos casos, muchas muertes, sino fue una independencia incruenta. Otra solución fue decir, vamos a hacer un ejecutivo colegiado para que no tenga el poder una sola persona,
sino que sean varias, que es un ejecutivo que ha tenido poco éxito, que se ha ensayado a veces en algunos países, por ejemplo en Suiza, sigue existiendo ejecutivo colegiado, de 7, vamos a decir, ejecutivos, 7 presidentes, que se van turnando el mando. Y siguen ese esquema y les ha funcionado, pero bueno, es otra dimensión. Otro muy famoso aquí es un país también muy pequeño, que es Uruguay. Uruguay estableció el ejecutivo colegiado en 1918 y en 1952, con cierto éxito. Y el ejecutivo colegiado fue una ocurrencia, vamos a llamarla así, de nuestra primera constitución, ya propiamente mexicana, que es la Constitución de 1814. Esa Constitución de 1814, que es tiene un largo nombre, Decreto Constitucional para la América Mexicana, pero que vamos a decirle de manera más clara, Constitución de Apatzingán. Siempre he querido ir a Apatzingán, alguna vez, unos 10 años, unos 20 años iba a ir con un amigo a ver a Apatzingán. Ahora creo que la seguridad aconseja no pararse, al menos por algún tiempo. Y allí se hace la Constitución de Apatzingán, con Morelos prohijándola, y se establece un ejecutivo colegiado de 3 personas, con su Congreso y sus poderes. Y era tal el poder del Congreso que en algún artículo, me acuerdo, ninguno de los 3 miembros del Poder Ejecutivo podía ausentarse ni un día sin dar aviso, ni una noche sin dar aviso al Congreso. De alguna manera le habrá hecho Morelos, que como ustedes saben tuvo varios hijos. Entonces no ha de haber observado tan estrictamente aquella norma. Pero volvamos al punto de 1823. Ya están las diputaciones y muchas de esas diputaciones empiezan a decir: bueno, ya ante la indecisión que hay, porque si bien está mandando Iturbide, ya Santana está en contra, ya el general Echevarri expidió el plan de Casamata y el país empieza a despedazarse y cada estado empieza a proclamarse soberano e independiente. Jalisco es un caso sonadísimo, porque en Jalisco se hacen una serie de documentos importantísimos para el sistema federal. Entonces, finalmente, el caso de Chiapas fue un caso muy ejemplificativo, y de Guatemala, que en 1821 dice: bueno, somos independientes, al igual que México, casi al mismo tiempo, las mismas fechas. Después dicen: bueno, nos adherimos al imperio de Iturbide. Cuestionan el gobierno monárquico de Iturbide y emprenden ellos después la independencia. Se vuelven provincias unidas de Centroamérica por un corto tiempo y después se desintegran. Lo mismo pudo haber pasado. Afortunadamente, en el acta constitutiva de la Federación y en la Constitución de 24 se llega a la conclusión de que hay que adoptar el sistema federal antes de que se siga desintegrando el país. Por eso se llama esta plática, y con esto concluiría: separatismo, integración y Constitución de 24. Y como decía en aquella frase famosa mi paisano Reyes Heroles, el federalismo no sirvió para desunir
lo que estaba unido, sino para ligar lo que se estaba desintegrando. Gracias y espero las preguntas.